Yo comprimo una tabla y puedo o no comprimir los índices que están afectando esa tabla. ¿Sí? Recomendación: no compriman índices. ¿Por qué? Cuando ustedes comprimen, ¿qué es lo que están buscando? Achicar tamaño. ¿Sí? Un índice, si está medianamente bien diseñado, tiene una o dos columnas. ¿Sí? Raro que tenga muchas más. O sea, un wide index es muy difícil de tener o poco probable de tener. Y ahí realmente ustedes lo que quieren es velocidad de búsqueda. Porque cuando quieren hacer un join, no quieren que tome una página comprimida, la descomprima, empiece a hacer todos los lookup que necesita y siga con la siguiente. A mí me interesa que tome el índice que está descomprimido, lo barra, me diga, ¿son estas? Y te descomprime exactamente esas páginas. ¿Sí? Entonces, si habilitan compresión, que sea sobre datos, o sea, sobre lo que realmente ocupa volumen en disco. No habiliten sobre algo que les va a perjudicar un poco más la performance. Si comprimen los datos y comprimen los índices, ahí ya sí pueden llegar a tener un problema. Depende de vuelta de la transaccionalidad de la tabla. Si es una tabla que solamente tiene actualizaciones muy cada tanto, no van a tener problema. Pero si están comprimiendo algo muy pesado, lo van a sentir. Ok, descomprimimos entonces, ¿sí? Y la base quedó como estaba. Esperen que vamos cerrando esto. Y este se me fue. Acá estoy. Bueno, esta fue la primera parte en un paneo veloz, ¿sí? A nivel transaccional, ¿sí? Después volvemos con las preguntas en caso que hubiere. Gracias. ¿Aló? Gracias, Emilio. Bueno, voy a continuar yo con las siguientes características que son parte de SQL Server 2008. Voy a hablar algunas cosas de 2008 solo, por decirlo de alguna forma, y 2008 R2. Una consulta: ¿cuántos de ustedes conocen o han usado las herramientas de SQL Server 2000, SQL Server 2005? Como son DTS, Integration Services, Reporting Services, Analysis Services. ¡Wow! Harto. ¡Qué bueno! Bueno, continuando con lo que decía Emilio, ¿cierto? Algunas de las novedades que existen dentro de Integration Services 2008, 2008 R2, ya que hay muchas en comunes, es por ejemplo que cuando los desarrolladores tomaban los paquetes DTS o Integration, ¿cierto? Y decían, quiero agregar un poquito de lógica a mis componentes, se encontraban con un detalle, digamos, que era que el scripting que tenía, ¿cierto?, no soportaba lo que es C#. ¿Ya? Eso ahora es parte de SQL Server 2008 y 2008 R2. ¿Ya? Es una de las nuevas características. También se agregaron características referentes a los tipos de datos. ¿Ya? A veces yo quería manipular datos, especialmente cuando hacía, por ejemplo, un data warehouse, un data mart, ¿cierto? Yo quería medir, por ejemplo, quería agregar, no sé, la venta por hora o la venta al segundo. No sé, que tenía muchas transacciones, por ejemplo, una telco, un retail, ¿cierto? Y me encontraba con la limitante de los tipos de datos que estoy manejando ahí. ¿Ya? SQL Server 2008 agregó ahora el soporte para tipos de datos que permiten manejar el detalle al nivel de millonésima de segundo, ¿ya? Dentro de su capacidad. Otra característica tiene que ver con, hay una componente dentro de Integration Services que es el lookup. El lookup lo que me permite hacer es, yo tengo una tabla, ¿cierto? Traigo, no sé, varios millones de registros. Tomo esos registros, por ejemplo, el root podría ser, y con ese root voy a buscar un valor a otra tabla. ¿Ya? Ese, como es un proceso que es registro a registro, usualmente es muy lento. Dentro de SQL Server 2008 se agregaron algunas características que lo que permiten hacer es que me permiten crear un caché, ¿ya? Un caché configurable por mí, ¿ya? Que me permiten acelerar ese proceso. Entonces, todos estos flujos de trabajo, ¿cierto?, que tenían mucho lookup, mucha ida a buscar de transacciones a otros servidores, se agilizó bastante, ¿ya? Y ahora es mucho más potente. Otra cosa, estoy tratando de hacer un resumen, ¿eh?, de todas las cosas nuevas que hay. Otra cosa también que para mí por lo menos fue muy interesante, ¿ya? Cuando yo quiero hacer un data mart, data warehouse, ¿cierto?, tengo diferentes fuentes de datos. A veces cuando estoy en tiempo de desarrollo, no sé cómo es la calidad de esos datos. ¿Ya? ¿Cuántos null tienen? ¿Cuál es la variabilidad de los datos? ¿Cómo es la distribución que tienen internamente? ¿Ya? Entonces, dentro de SQL Server se agregó una característica que me permite perfilar esa información. De tal forma que yo puedo saber antes de
de empezar con el proceso de desarrollo de los ETL de carga, ¿cierto? Puedo saber cómo cómo es la distribución de esa data, cuántos nulos tienen, sus estadísticas, etc. Y ese es el data profiling. Bueno, hay otras herramientas más, pero se las voy a mostrar en la demo. Bueno, como les comenté, ¿cierto? Se usa ahora el lenguaje C#. Algunas mejoras que tiene es que, por ejemplo, cuando yo estaba en SQL Server 2005 y quería, por ejemplo, acceder a un web service, era un poquito complejo hacer esa tarea. ¿Ya? En SQL Server 2008 eso fue mejorado bastante, es mucho más simple. ¿Ya? Y también acceder a otros componentes de assembly de .NET, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está el data profiling, como les decía recién. Lo que me permite hacer es perfilar la data, ¿ya? Poder tener una visión preliminar, ¿ya? De los datos que yo voy a traer en algún momento. Con respecto a la performance, lo que se buscaba recuerdo cuando yo tomé SQL Server 2005, ¿cierto? La primera vez, y noté un gran cambio versus SQL Server 2000, ¿cierto? Los integration versus los que son los DTS de 2000, yo dije, chao, esto es nuevo, esta cosa cambió. Cuando me fui de SQL Server 2005 a SQL Server 2008, lo veo y digo, pero esta cosa es igual, esto se parece mucho. Entonces empecé a investigar y ahí me empecé a dar cuenta que en realidad internamente se cambiaron varios algoritmos o se optimizaron varios algoritmos. O sea, los mismos Integration Services que en 2005, no sé, se demoraban 15 minutos, media hora, en SQL Server 2008 los tiempos fueron bajados, no sé, 5 minutos, 3 minutos, etc. O sea, hay una ganancia en performance, que es la que estamos observando acá. Si se dan cuenta en este gráfico, SQL Server 2005 hace uso de los recursos en ciertas etapas del proceso. En cambio, el SQL Server 2008 los distribuye en forma más pareja a través que se va ejecutando el proceso. Vamos a ver entonces un poquito de Integration Services. Voy a entrar Visual Studio. Y acá vamos a ver la componente. Se está demorando un poquito. Una de las cosas nuevas que tiene Integration Services además es hay tres cosas nuevas que no les mencioné recién. Quería llegar a la demo. Hay tres cosas que son bastante potentes para mi gusto. Una es, por ejemplo, el tema de la auditoría. ¿Ya? El tema de la auditoría, que en 2005 no existía, que es cuando yo tengo un flujo de datos, ¿cierto? Le puedo agregar algunas columnas que me permiten obtener la fecha, obtener qué máquina se ejecutó, obtener el ID del proceso, ya cosas que me permiten auditar el comportamiento del paquete. Otra también, es una que les estoy mostrando acá. Hay unas nuevas componentes, se me fue todo para allá. Hay unas nuevas componentes Ado.net que me permiten habilitar cosas como la que sale ahí, ¿ya? Que es que, por ejemplo, si Integration Services está trayendo un gran volumen de datos y se da cuenta de que puede hacer un bool insert, todos saben, más o menos saben, ¿cierto? Que un bool insert es bastante rápido que una inserción normal. Él es capaz de discernir, ¿cierto? Y hacer esa inserción mucho más rápido. ¿Ya? O sea, tengo mucho volumen de datos, él se da cuenta y hace esa inserción más rápido que fuera una inserción normal. Otra cosa es la componente de auditoría que les mencionaba recién, que yo puedo ir mapeando acá diferentes variables, ¿ya? Y eso lo puedo agregar al flujo normal de datos de tal forma de que me va dejando un registro de lo que está moviendo dentro de la componente. Voy a mostrar ahora el destino de esto. Esta es la tabla de destino que estoy usando actualmente, que si yo la ejecuto, si ejecuto el paquete, se dan cuenta